adelante. ¿Cómo? El proceso inflamatorio crónico, ya hemos visto una parte de esto. Hemos dicho que cuando el proceso inflamatorio no logra eliminar la causa que es la daño tisular, esto se convierte en una inflamación crónica. Dentro de los elementos celulares que fundamentalmente participan en el proceso inflamatorio crónico, tenemos ahí los linfocitos, las células plasmáticas y los macrófagos. La inflamación aguda de los macrófagos, ¿no? Aquí hay que aclarar algo que los elementos celulares más importantes en el proceso inflamatorio son pero en importancia son los macrófagos por las diferentes actividades y funciones que este elemento celular tiene en esta etapa y además de las sustancias y mediadores químicos que liberan, que producen, que participan como mediador para que otros elementos celulares también liberen estos mediadores. Otra característica de la inflamación crónica es que se produce una mayor destrucción de tejido que en el proceso inflamatorio. Entonces, esto directamente está relacionado con los fenómenos de reparación para que mayor proporción durante crónico y pues esas células que son dañadas, esas células que son destruidas se sustituyen por cicatriz fibrosa. Estamos hablando de reparación, ¿no? Se va a dar esto de la regeneración. Toda la zona es permeabilizada por vasos mesoformados, claro que sí, ya hemos aclarado esto. Y cuando se da el proceso de la reparación, tiene que haber una neoformación vascular, o sea, la formación de nuevos vasos sanguíneos que van a llevar los nutrientes, justamente, ¿para qué? Para que ese fibroblasto produzca la fibra colágena y desarrolle esta cicatriz fibrosa. Ahora bien, ¿cómo empieza la otra representación con características de la inflamación crónica? Está un poco cansado. ¿Cómo empieza la inflamación crónica? Entonces, literalmente, una inflamación aguda persistente, bueno, se resuelve. Pero también hay otros procesos que directamente nos van a llevar a un proceso inflamatorio. Importante que aquella inflamación que no se resuelve se cronifica. Pero otros procesos, como por ejemplo infecciones por patógenos que eso no se eliminan con facilidad, que no puede destruirlos la célula encargada de su fagocitosis, como la tuberculosis, los virus de la hepatitis C, producir inflamación crónica, exposición continua a estímulos nocivos exógenos, el tabaco, la vía respiratoria, que este tipo de inhalación de estas sustancias van a producir inflamación crónica, los cuerpos extraños, enfermedades inmunitarias, rechazo a trasplantes. Entonces, todos estos que estamos mencionando desde acá nos va directamente a originar o ocasionar el proceso
múltiples funciones de los macrófagos durante el proceso. Primero, son encargados de producir esas citocinas, las interleucina 1 y interleucina 2, que pues modulan la acción de otras células, producen sustancias quimiotácticas para que lleguen más elementos celulares al sitio de daño tisular. Producen radicales libres del oxígeno que están directamente relacionados con la destrucción del material fagocitado como el óxido nítrico y el ácido hipoclórico. Producen factores de crecimiento, ahí están el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento fibroblástico. Entonces, ¿qué hacen estos? Por ejemplo, estimulan el crecimiento de fibroblastos y angioblastos en el tejido de granulación, que posteriormente ustedes saben que se va a convertir en la cicatriz, ¿no? O sea, toda cicatriz, el paso inicial para la cicatriz es la formación del tejido de granulación. ¿Y por qué está constituido este tejido de granulación? Por fibroblastos, de colágeno, neoformación vascular, o sea, formación de nuevos vasos sanguíneos en la zona, y elementos también son encargadas de producir enzimas como las proteasas, encargadas de eliminar los restos celulares como consecuencia del daño. También son encargados de participar en la producción de metabolitos del ácido araquidónico. ¿Cuáles serán los metabolitos del ácido araquidónico? Hemos visto, son las prostaglandinas, ¿no? Los leucotrienos. Entonces, tienen o cumplen funciones múltiples de macrófago y inflamación. Factores macrológicos en la inflamación crónica, así como hemos hablado que la clasificación macrológica de inflamación aguda es, por cierto, se clasifica en inflamación serosa, inflamación fibrinosa, inflamación muscular virulenta, se divide en dos: inflamación crónica específica y inflamación crónica granulomatosa. ¿Cuál es la diferencia? Que en la inflamación crónica granulomatosa, aparte de presentar esto, o sea, que presenta también un pequeño específico, o sea, es una respuesta inflamatoria crónica, donde se observa tejido de granulación y que ese tejido de granulación después se convierte en cicatriz fibrosa. ¿Ya? Aparte de eso, en la inflamación crónica granulomatosa se llegan a formar los granulomas. ¿Ya? Y de ahí no quiero inflamación crónica granulomatosa. Estos granulomas se pueden observar solamente a microscopio. ¿Cuáles son los componentes de un granuloma? Principalmente, un granuloma está constituido por agregados de células epitelioides y linfocitos. Esto es lo que todo granuloma tiene. Agregados de células epitelioides y linfocitos. Para orientarse. Agregados de células epitelioides, ya hemos dicho,
las células epitelioides no son otra cosa que macrófagos que han cambiado de forma. Se llaman epitelioides porque parecen una célula epitelial. Entonces, las células epitelioides tienen una medio prolongada. Y entonces, un granuloma está constituido por esos agregados de células epitelioides que están más o menos así. Las células epitelioides. Y por acá, más afuera, la periferia y los este conjunto de elementos inflamatorios no se como nada. Ahora bien, puede presentar otros componentes dependiendo a la patología. Por ejemplo, se puede observar ese granulomas en las células gigantes multinucleadas, que puede ser tipo Langnaz, que característicamente se observa en la tuberculosis. Las células puede observar también en estos granulomas la presencia de esas células multinucleares de tipo cuerpo extraño, que se producen o se forman cuando nosotros nos introducen cuerpo extraño a través de mastilla, o esas células multinucleares pueden presentarse, o sea, cuando el granuloma puede presentar las células de además, otros componentes del granuloma puede ser necrosis, y la fibrosis. Pero en común, todos los granulomas enteros tienen o están constituidos por agregados de linfocitos, células epitelioides. Eso aclarado. Entonces ahí está, justamente lo que es un papá, este cambio secuencial ahí, es un granuloma. Todas estas son células epitelioides, porque en el centro son células epitelioides que tienen núcleos alargados, más alargados, de color incluso, o sea, con eosinófilo, ¿no? Núcleos rosados, parecen células epitelioides, pero no son. Y por fuera están los linfocitos, y todo eso constituye un granuloma. ¿Cómo se forman los granulomas? Este día hemos hablado. Pues y todo, esta diapositiva se refiere a cómo se forman las células gigantes, que son parte o que pueden ser parte constitutiva del granuloma. Pero, ¿cómo se forman los granulomas? Es respuesta a bacterias y hongos que no se eliminan con facilidad. El macrófago no puede destruir lo que ha fagocitado, se llega a formar el granuloma. Precisamente la célula epitelioide es un macrófago que ha cambiado de forma para poder destruir. Estamos cumpliendo con eso. Ahora bien, también en otros procesos se forman los granulomas como en aquellos procesos de hipersensibilidad lipocelular. Ahora, bueno, puede ser parte constitutiva del granuloma, como hemos dicho, las células gigantes. Pero sí o sí tiene que haber células epitelioides, no hasta acá. Entonces, ¿qué sucede? Se llega a producir una activación del macrófago cuando ingiere el material nocivo, cuando ingiere cuando fagocita lo que se ha causado el daño. No puede destruir el material fagocitado, entonces el mismo macrófago
producen esas sustancias que son las quimiosinas, o sea, para hacer la quimioatracción, la quimiotaxis. Produce las interleucinas, que son los quimiotácticos, que van a permitir la llegada de nuevos macrófagos y linfocitos a la zona. Entonces, al no poder destruir el material nocivo, este macrófago activado se transforma en célula epitelioide con la participación de estas justamente quimiosinas que son producidas por el mismo macrófago, están produciendo estos elementos para que se transformen en una célula. ¿Cómo se deben formar las células nucleares? No ha podido destruir, lo ha fagocitado, y entonces las células epitelioides se van a fusionar y van a llegar a formar las células gigantes multinucleadas. Es una fusión de células gigantes multinucleadas a través de la influencia del interferón. Esa es la forma de cómo, primero, se forman los granulomas y cómo se pueden formar, cómo se forman las células epitelioides hasta esta etapa, que son parte justamente constitutiva del granuloma, y cómo estas células epitelioides se pueden funcionar para formar las células gigantes multinucleadas por influencia del interferón. Y entonces tenemos, dentro de la innovación crónica granulomatosa, tenemos diferentes granulomas con particularidades. Por ejemplo, los granulomas infecciosos. ¿Cuál es la característica de este granuloma infeccioso? Es que en la parte central del granuloma tiene necrosis. La necrosis de calcificación. ¿Por qué se llama necrosis de calcificación? Porque si ustedes tocan ese tejido necrótico, es similar al queso fundido. Es similar a ese queso fundido, ese aspecto grumoso, blando. Por eso ese término de necrosis gaseosa viene de casi, queso. Por esa similitud. Característica fundamental de los granulomas infecciosos, pues es la presencia de necrosis de calcificación. ¿En qué patologías fundamentalmente se observa? Principalmente la necrosis de calcificación se observa en la tuberculosis, pero no es específico. También hay otros procesos micóticos como la histoplasmosis, la blastoricosis. Puede decir que se presentan estos síntomas infecciosos, incluso una etapa de la sífilis, ¿no? ¿Qué más faltaría para ser diagnóstico de tuberculosis acá? Ya, la presencia de granulomas infecciosos con necrosis gaseosa. ¿Qué más acá? ¿Qué más faltaría? ¿La presencia de qué? ¿Qué? ¿Qué más falta ahí? ¿Qué falta ahí? ¿La presencia de qué células? Células blancas, ¿no? Células gigantes multiculares de tipo blancas. Tienen una forma de pesadura donde los núcleos se disponen en la periferia del citoplasma formando forma de células grandes con más núcleos, pero ¿qué más tendríamos que ver?
allá de la tuberculosis. Tuberculosis por el mesoplasmos también puede ser formar granulomas preciosos, y puede formar tipo de solubilidades, plásticolamas. ¿Quién estaremos identificar para tener definiciones de tuberculosis? Bien, agente causal. En este caso, vasculecto. Y se observa justamente esa zona de necrosis, pues el interior de estas células se aprende en forma de pequeños vasos, que es el color que se tiene, el color rojo luminoso, dice competición. Estos son granulomas infecciosos. Acá incluso vean que los granulomas por acá, constituye el interno del granuloma, donde tenemos por acá los linfocitos, más acá adentro seguramente tenemos las células epitelioides, acá están desarrollando las colamas, los núcleos que vienen a la periferia, todo esto que es la zona de la necrosis gaseosa. Ese granuloma entonces es un granuloma infeccioso por tuberculosis. Luego tenemos los granulomas no infecciosos. Bueno, en este caso no se observa necrosis gaseosa. Granuloma también está constituido fundamentalmente en la necrosis. Acá se representan también las células exteriores, las firmas que nos van a arrojar. Esos son granulomas no infecciosos y se pueden observar, como dice ahí, en reacciones inmunitarias tardías mediadas por granuloma de cuerpo extraño. Estos sí se forman, como hemos dicho, cuando se introduce alimentación del cuerpo extraño, piel, espina, astilla, todo esto. Y entonces estos granulomas del cuerpo extraño, como veis, se forman alrededor del material exógeno no susceptible a ser digerido, que no puede destruirlo, no puede. ¿Por qué están constituidas estas células, estos granulomas del cuerpo extraño? Numerosas células gigantes, obviamente que tienen que ser de tipo cuerpo extraño, y ahí pues por fuera pues la los epitelioides, obviamente que es hemos dicho común de los granulomas, ¿no? Las presencias de los epitelioides, linfocitos, y en este caso se añaden numerosas células gigantes multinucleares de tipo cuerpo extraño. En el interior de ellas se puede identificar el material responsable por la fragmento de espina. Y entonces puede haber una detección multiplicadas de cuerpo extraño, igual es la grande, con muchos núcleos, pero estos núcleos se disponen en el citoplasma de una manera desordenada. Estamos viendo ahí. Entonces, estas son células que antes multinucleadas precisamente. Esta es una célula multinuclear grande. Todas las células, ya están los núcleos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 núcleos acá. Esta es otra célula desde acá, ya toda esta célula. Está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 núcleos. Alrededor también los núcleos. Pero están desordenados. No todos los núcleos no están formando la manera de la. Este es un granuloma ya más total. Vean acá están los linfocitos por afuera. Estas son células epitelioides que tienen citoplasma rosado, más claro, más grande. Ahí está la parte del granuloma y tenemos esa célula gigante, ¿no? Todo esto es una célula grande que tiene un montón de núcleos, es un tipo de cuerpo extraño. Granuloma se ha formado y
¿De qué? ¿Dónde estaría la seguridad suplicar? ¿Cómo? Todo eso es seguridad lugar, ¿no? ¿Cómo están los números ahí? En forma de herradura. Alrededor. En la periferia del citoplasma, ¿no? Ahí aquí está en la periferia del citoplasma, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 núcleos que están en la periferia formando una herradura. Entonces debe ser de tipo lámparas. Muy probablemente una tuberculosis. ¿No? Entonces, eso se va observando en el microscopio y ahí está una célula de Tutón. Una célula de Tutón. Que vean toda esta célula gigante que pinta todo eso. Y vean cómo los núcleos, hemos dicho que se ponen en la parte central formando un círculo. La parte interna del círculo es un color más intenso, más oscuro, y la parte periférica más clara. Entonces, aquí lentamente se está observando una célula de Tutón que también es una célula gigante multinuclear. ¿Cómo evolucionan los granulomas? ¿Qué pasa con los granulomas? Los granulomas y qué sucede con estos elementos. Lo que más frecuentemente pasa es que estos granulomas pueden desaparecer sin dejar signos una vez que concluye el proceso. Entonces, este cuerpo extraño, pero este cuerpo extraño que está dentro de la célula deben ser astillas, que obviamente no se tiñen como así, por eso es claro. Entonces, pueden desaparecer lentamente sin dejar signos, otros pueden fibrosar y cicatrizar en esa zona. Y esos granulomas infecciosos, como hemos dicho, que son los que tienen necrosis en la parte central, estos infecciosos pueden unirse, pueden prevalecer, llegan a formar unas cavernas. Unas cavernas que obviamente están llenas de ese material necrótico. Esa es la forma de evolución de estos granulomas. Bueno, para terminar, inflamación y entrar a otro capítulo, lo que es significación y reparación. En el proceso inflamatorio tenemos manifestaciones locales y manifestaciones sistémicas de lo que nuestros compañeros de movimiento nos preguntaron. Manifestaciones locales a nivel del daño, en lugar de a nivel daño, se trata de Sexo. Ya saben, calor, Humor, dolor, ¿cómo se elimina cada uno de estos? Ya eso se añade de la sistémicas. El paciente va a presentar obviamente hay una emisión, fiebre, sudoración y escrotis, está produciendo la parte aguda, la parte aguda, elevación de la frecuencia cardíaca, elevación de la frecuencia respiratoria, síntomas constitucionales, como ven ahí, debilidad, cansancio, anorexia, por los procesos nervioso. Y esto es importante, ¿no? Realmente esto se dio mucho los datos laboratoriales, un laboratorio que donde se disparan los leucocitos. Los leucocitos están en proceso agudo, ¿no? Ya, o en elevación de la PSG, una velocidad de sedimentación muscular. Fijar como una manifestación sistémica. Pero ahora siguen participando los macrófagos. Es un elemento muy importante. ¿Cómo se produce la fiebre? Pues si hay fiebre, hay leucocitosis. Una fiebre posible de 38.8 a 40 grados. ¿De qué manera?
Los macrófagos son encargados de producir los pirógenos, o sea, aquellas medianos químicos que van a piel en los organismos, se llaman pirógenos endógenos. Y entonces, ¿qué produce el macrófago? Por un lado, produce la interleucina 1, que va a estimular la síntesis de prostaglandina E2, que a su vez esta prostaglandina E2 actúa sobre los centros termorreguladores del hipotálamo. Entonces eso hace que aumente el termostato, la temperatura corporal. O el otro camino, el macrófago produce el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 6, que de manera directa van a actuar sobre el hipotálamo y van a producir o van a incrementar el termostato de la temperatura corporal, o el factor de necrosis tumoral alfa, y la interleucina 6 estimula la producción de interleucina 1 y ya saben cómo participa la interleucina 1 produciendo leucocitosis. Nuevamente el macrófago. ¿Qué hace el macrófago? Produce la interleucina 1 y el factor de necrosis alfa induce una liberación exagerada de depósitos de estilamentosa y simplemente las manzanas de una leucocitosis. Si persiste el proceso inflamatorio, los macrófagos y los citocitos producen el factor estimulador de colonias que induce la formación de leucocitos a nivel de la neurosis. Sigue esta participación de los macrófagos produciendo estos videos químicos que unos van a inducir a la piel, otros a la leucocitosis. ¿Y de qué manera se implementa la velocidad de sedimentación glandular en los procesos inflamatorios? Igual, el macrófago, lo que produce la interleucina 1, que esta a su vez estimula la síntesis de la interleucina 6. Esta interleucina 6 estimula la síntesis de la interleucina, mayor producción de fibrinógeno, que a nivel ya en el interior de los vasos sanguíneos, este fibrinógeno hace que se aglutinen los hemátidos. Y a la aglutinarse los hemátidos la velocidad de sedimentación. Y para terminar, estoy reprobado brevemente en lo que es edema. Parte del edema. Creo que el edema también es una manifestación de un proceso inflamatorio, porque es la edema. Hemos dicho que se produce un incremento de la presión hidrostática en la microcirculación. ¿Ya? Donde hay una dilatación arteriolar, una primera etapa, ¿no es cierto?, que hace que aumente el flujo de sangre a nivel de los capilares y las venas. Esto hace que pues, incremente la presión hidrostática y salga líquido hacia las vísceras. Pero aparte de producir un incremento de la presión hidrostática, hay un incremento en la permeabilidad de los vasos. Y al incrementarse la permeabilidad de los vasos, ¿qué pasa? Salida de proteínas, salida de líquido del plasma, ¿qué más? Sale por incremento en la permeabilidad. ¿Qué sale? Elementos celulares, los neutrófilos. Sale el neutrófilo. Por eso que se ha dicho, el líquido del edema que se forma como consecuencia del proceso inflamatorio es un trasudado. Pero no es un exudado. Es un exudado. La característica del exudado justamente es la presencia de numerosos elementos celulares, neutrófilos,
Y a su vez, esto hace que se evite el ingreso del líquido ambiental por el circulatorio. Ustedes saben que hay dos tipos de presiones: la presión oncológica y la presión hidrostática. La presión oncológica la que permite es el flujo del líquido que ha salido hacia los vasos, pero al haber una menor concentración, puede incrementarse la presión hidrostática que evita que ese líquido de todo se va acumulando de manera progresiva en el interior de los vasos. Y también en el edema hay una menor presión oncológica porque han salido proteínas. Hay intersticio y no hay la cantidad de proteínas del vaso que haga que el corriente. Vamos a ver con más detalle ese edema. Entonces, fundamentalmente manifestaciones locales a nivel de la inflamación, que trae manifestaciones sistémicas y manifestaciones la hoja familiar, que tendrían que ser de leucocitosis y elevación de la BCG, de qué manera se produce la leucocitosis y de qué manera la elevación de la BCG, cómo